porque tú estabas ahí porque lo estabas grabando y eso me abrió el diferenciador, amigo, porque cuando yo no conocía el rock alternativo, lo llegué a conocer por un locutor de estación de radio de ahí de CFM, que él hacían así como sus programas especiales. Y él me decía, mira, escucha Pink Floyd. Ay, caray, escucha no sé, Nirvana, escucha Aerosmith, escucha, y empiezo a escuchar otro tipo de música y otro tipo de sonidos europeos, y digo, esto suena padrísimo para una introducción, ¿no? Para un intro, exactamente, sí. Y entonces cuando combino una introducción y el sello, wow, me hace una explosión como cuando ves la película del chefcito y que prueba varios sabores de... No, para mí fue así padrísimo. Ahí es donde nace entonces ya el estilo de Renegado, ¿no? Bueno, ¿cuándo pasas al SICOM? Porque yo no sabía que había estado en otras estaciones. ¿Cómo pasas al SICOM? De CFM, de tener 17 años, trabajo ahí con ellos 3 años y medio. Y yo estaba maravillado. Yo pensé que ahí me iba a quedar. Es más, cuando a mí me invitan a trabajar a otra estación, y me invitan a trabajar porque aprendí a hacer había unos cartuchos donde se ponían los comerciales, que aparte de la grabadora de carrete abierto, primero ahí era la base, poníamos la voz en frío en la grabadora de carrete abierto, disparábamos la música con la tornamesa y en el grabador de cartuchos ahí grabábamos el comercial. Así lo armaban, porque era artesanal. Todo era artesanal. Hoy en una laptop haces todo, pero anteriormente me tocó también a mí verlo, como en la cinta iba grabando, corrían el tornamesa y quedaban en el cartucho, o sea... No, amigo, pero... Hacer un comercial era un rollo. Sí, caray. No, era un rollo. Y me tocó... Porque el locutor si se equivocaba, córtale, mi chavo, y vamos de regreso. Y me tocó aprender de las máquinas de carrete abierto que no tenían para editar. No había... La forma de editar era cortar. O sea... no manches. Y me tocó por la estación, la de la grupera, que esa estación llevaba muchos años. La popera, la que entré a CFM, era moderna. O sea, tenía equipo de última tecnología. Sí. De última tecnología, que ya tenía una grabadora de carrete que editaba y tenía cartucheras. O sea, que ya se regrababa. Ya se regrababa. Ok. Pero los de la estación del piso de abajo, que era la XCPA, esos no. Esos tenían una grabadora de hace 20 años de los abuelitos. Y había que cortar. Y unir. Entonces, lo que tenían ellos es que tenían así como un canal, así como si fuera un tubito partido a la mitad, y en ese canal se empalmaba. Cortabas diagonal, me tocó aprender artesanalmente. Cortabas en diagonal donde decía la palabra buenas tardes y quitabas tardes, dejabas el buenos días, buenas noches. Cortar, pegar y ya está la edición. Entonces, eso fue una maravilla, amigo. Pero también eso te hace formar y te hace... Entender y después crear. No, hombre, para mí también eso era una explosión de conocimiento. Bueno, 3 años en CFM. 3 años y medio en CFM. Y me toca aprender las cartucheras y me vuelvo experto en eso y me llaman de otra estación de radio y me dicen, oye, necesitamos que tú te vengas para acá, te ofrecemos beneficios, ¿no? Claro. Mejor sueldo, te ofrecemos estar en otro tipo de ambiente y órale, vámonos. Y entonces llego a Stereo Rey. Y llego a Stereo Rey porque me gustaba mucho la voz del locutor, que era John Smith. No. Era una vocesota. Ese vato, sí. Para quien no sepa. Cuando visitas Monterrey. Para quien no sepa, busque a Jorge en YouTube, debe haber una grabación de él. John Smith. No, una voz. No, sí. Y su hijo Christopher Smith. Pero bueno, me toca. Trabajo ahí más bien también, aparte de que el sueldo era mejor, pero porque me gustaba esa voz. Yo dije, no, esto me hace imaginar. Yo no sé por qué no, y fíjate, nunca probé drogas hasta el momento, pero si las hubiera probado, ese efecto yo creo que me hubiera dado, ¿no? Sí. Pero entonces, llego a la estación y como al medio año la hacen pop y la convierten en Ultra 92.5. Ok. Entonces llegan unos chavos recién egresados de la Ibero y llegan con un proyecto que se llama Ultra 92.5. Llegan, oye, pues vamos a cambiar aquí la forma de hacer la radio. Y ya se querían acabar al mundo. Sí. Pero yo a uno de ellos ya lo había conocido en la estación de CFM. Okay. Nos hacemos cuates, y estoy con ellos 2 años y de ahí el locutor de Fernando Canales, el director de noticias, se va a Radio Oro. Y me dice, oye, yo ya llegué a Radio Oro y está muy padre aquí este rollo. ¿Te vendrías a trabajar conmigo? Necesito un muchacho que esté activo. Ya sabes, un discípulo. Un discípulo.
Órale, mi Fer, me voy contigo. Me voy con él, duro un año y tengo mi primer hijo, Diego. Entonces, llego a Radio Oro, ahí pues ya llego con más experiencia y me convierten en jefe de imagen para la estación de radio, no para comerciales ya. Ya no hacía yo comerciales, ya no producía comerciales. Ya ahora solamente me dedicaba a la imagen de sus 3 estaciones de radio del grupo Radio Oro. Uh-huh. Entonces, pues ya me quedo muy a gusto ahí. Conozco a más locutores, aprendo más de la radio y nace mi hijo y un amigo que estaba en Ultra 92.5 se va para SICOM porque acababan de abrir la estación de radio del gobierno del estado. Uh-huh. Entonces es ahí donde me habla mi amigo y me dice, oye, acabamos de abrir la estación de radio, se acaba de abrir, dice, y me acaban de nombrar como director de estación de radio. ¿Te vendrías a trabajar conmigo, amigo? Digo, pues, no lo sé. Le digo, pero ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, sé el puesto y todo. ¿De qué me llevarías, amigo? De todólogo. Te llevo de todólogo. Vas a barrer en las mañanas, en las tardes y en las noches y hacer comerciales y hacer todo lo que se necesita, hasta programas de radio. Ok. Entonces me voy con él y el beneficio era porque iba a ver más a mi hijo. Ese era el beneficio. Yo dije, ok, por los horarios me voy contigo. Claro. No me iba a salir de Radio Oro donde estábamos así como... Yo me sentía en un tope. No, oye, muy importante. ¿Y era su época de oro de Fernando Canales o todavía no llegaba? Porque Fernando Canales en un momento era la ley. La ley. No, me tocó trabajar con directores de noticias igual, del mismo calibre de Fernando Canales, con Fernando Crisanto. Me tocó trabajar con... ¿Cómo se llama? Hasta se me olvidan los nombres, pero bueno, ahorita en el transcurso te voy diciendo, pero de ese mismo nivel de locución y de directores de noticias me tocó trabajar con ellos. Entonces, me invitan a trabajar a SICOM Radio, que se acababa de abrir la estación de radio del gobierno. Llego y ya llego con conocimiento de uso de la computadora. Claro. Entonces, pero ellos estaban apenas iniciando su proceso de digitalización. Toda la radio estaba iniciando, pero en Radio Oro me dan los cursos, me mandan a la Ciudad de México. Sí, porque Radio Oro es una estación, ahí sí también me tocó ir ahí con Renterías, no sé. Con Beto Rentería. Sí, a mí me tocó estar con Beto Rentería. Él era mi jefe también, el Beto, y después ya... Y de las estaciones que yo había conocido, de las estaciones que yo había conocido, cuando llegué ahí, la verdad sí estaban, o sea, le invertían en todo. De los primeros que tuvieron su transmisor digital de radio, su primera consola digital, yo creo que fue de los primeros que tuvo Radio Oro. Les gustaba invertir mucha lana a ellos. No, pues eso también te dio pues un conocimiento y un avance muy padre. Ahí es donde empiezo a grabar mis discos compactos, porque compran un grabador Tascam de CDs, y entonces pues, yo ya era de los primeros sonidos que traía mis discos compactos ya grabados, pero con una calidad salidos de una mezcladora Yamaha, de muy buena calidad. Entonces, y eso me empieza a gustar y a gustar y a empezar. Y entras a SICOM y ahí. Entro al SICOM y empiezo ahí a tener ¿Tu chamba? ¿Cuál era tu chamba ahí? Yo entro como operador de grabación, pero más que todo les empiezo a enseñar un sistema de grabación. O sea, sí entro con una jefatura. O sea, no entré así, no entré como analista, entré con una jefatura, pero entré explicándoles y capacitándoles y profesionalizándolos, porque era una estación nueva, que no había recorrido nada, ¿no? No. Entonces necesitaba que le invirtieras experiencia. Y yo me acuerdo de SICOM porque ponían música sonidera. Ahí te va. Porque había tiempos, se juntan dos locos, amigos. Se tenían que haber juntado dos locos. Había tiempos muertos o tiempos donde no tenían programas y nada más había música. Exactamente. Y entonces un día me acuerdo cuando me dijo, oye, no manches, ponen buena música, ponen música bien chida, sonidera en tal estación. Y yo, chingada. Y la ponen, y no, pues los sets que estaban de música. Ya había música sonidera. Chingoncísimos. Bueno, ahí te va. Esta parte, cuando llego, había pura gente del gobierno del estado, pero que estaban acostumbrados a ser oficinistas. Llega gente de la SEP, llega gente de finanzas, llega gente de varias pues, oficinas del gobierno. Y ellos estaban haciendo radio. Cuando yo llego, pues digo, espérame, yo tenía mi locutor más chafita, tenía 15 años en la radio, ¿no? Claro. Entonces empiezo a entender y a decirles, no, a ver, vamos a tener que hacer técnicas de locución, vamos a tener que hacer técnicas de producción, vamos a hablar de contenidos, vamos a hablar de estructurar una estación de radio.
Y se juntan dos locos porque viene Jorge Mora, que ahora él es director en Exa FM, pero nacional. Y se juntan dos locos porque me junto con él. Y él me dice, oye, ¿cuándo me llevas a un baile sonidero? Digo, pues cuando quieras. Digo, ¿quieres? Yo termino el sabadito, me voy como a las 3 de la tarde y toco en Tlaxcala, vámonos si quieres.